Vamos a dar inicio ya. Eh, bueno, mi nombre de mí es Franfred Carrillo Pino, soy médico familiar, actualmente laborando en la Clínica San Juan de Dios. En experiencia de gestión pública tengo, bueno, una amplia experiencia porque yo he trabajado, casi toda mi labor lo he realizado en Quillabamba. He sido residente de obra de un proyecto de inversión pública en la Municipalidad Distrital de Charati, de un proyecto Metaxénicas, que se maneja más o menos 2 millones, que tenía 4 componentes y se ha cumplido, se ha culminado el proyecto, he llegado a hacer la preliquidación del proyecto, ¿no? Se ha ejecutado, esa ha sido mi primera experiencia, mi segundo lo realizó en Santa María, como quien va camino hacia Santa Teresa, hacia Maranú, etc. Luego me he hecho cargo de emergencias y desastres en la red de servicio de la convención. Soy brigadista. Mi formación de brigadista lo he hecho en Quimbiri Pichari, estrictamente en Quimbiri. Bueno, después de haber llevado el programa presupuestal de emergencias y desastres, he sido responsable de los pueblos indígenas, he sido responsable de los pueblos indígenas, de la red de salud la convención. A mi cargo estaba toda la microred de Camisea, donde están estrictamente los nativos, ¿no? Es decir, los Ashaninkas, Caquintes, Machiguengas, Gines, no estaba a mi cargo. Y posteriormente he llegado a ser, director de la red de servicio de salud la convención. Entonces, esa es la experiencia que tengo, ¿no? Entonces, luego he hecho mi residentado en Abancay, de medicina de familia, y ahora estamos laborando acá en la clínica San Juan de Dios, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tengo, es por eso que me han dado eh, la confianza de poder dictar este curso y llevar a cargo este curso de gerencia de servicios de salud. Entonces, con esta breve introducción, vamos a comenzar, ¿no? Tenemos la primera parte, que es, bueno, que tiene el título del curso, ¿no? La gerencia de servicios de salud. La siguiente diapositiva, tenemos acá la sumilla, que seguramente ya les van a hacer llegar también ¿cómo se llama? El sílabus correspondiente, ¿no? La siguiente diapositiva, los fundamentos de la asignatura, que también lo van a leer, que es algo simple, ¿no? Es un poco de conocer la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa de salud, porque si bien ustedes están formándose en el tema de las patologías, etcétera, entonces el objetivo es que cuando ustedes lleguen al CERUM, porque en el CERUM ustedes van a llegar a ser jefes, ¿no? Entonces, normalmente ustedes van a estar, la mayor parte de los CERUNes lo hacen en un nivel 2-1, es decir, donde hay un médico y están bueno, el resto del personal, ¿no? Y en muchos lugares van a ver que van a estar con puros cerunes, ¿no? O sea, van a estar, la licenciada va a ser cerún, la obstetra cerún, ustedes cerún, y tal vez los nombrados van a ser, personal técnico, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? En diferentes lugares. Por ejemplo, como les he dicho, he sido responsable de la dirección. Y en Quillabamba hay muchos establecimientos que trabajan puros cerunes, por lo menos los que trabajan, por ejemplo, en la microred Camisea, la mayoría son cerunes, son gente joven, porque casi nadie quiere ir a trabajar a esta zona por lo inhóspito que es, ¿no? Porque hay que pasar el pongo de Mainique, hay que viajar en bote, etcétera, ¿no? Entonces es realmente algo sacrificado trabajar en esos lugares porque no hay luz. Ahora ya hay luz, ¿no? Pero esa vez no había luz, agua es escaso y no hay muchos lugares como para que puedan ir a hacer compras, ¿no? Las cosas cuestan, pues realmente tienen un precio elevado, ¿no? Entonces en muchos lugares van a ustedes ser, la 2-1 van a llegar a ser jefes. Y como van a llegar a ser jefes, tienen que conocer este tema de la parte administrativa. La siguiente diapositiva. Bueno, los valores y principios fundamentales que son importantes, que hay que ejecutar, porque si no tenemos bien puesto la ética, la moral, entonces o va a ocurrir lo que está pasando actualmente, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena hasta ahora no se puede terminar porque justamente han entrado malos administradores, han entrado digamos, a hacerse un sencillo de ese proyecto y han malogrado ese proyecto y hasta ahora no se puede terminar el Hospital Lorena y tampoco se va a terminar, creo, porque hay que demoler toda esa estructura que han construido porque está mal construido, no tiene el soporte necesario para hacer un hospital seguro, ¿no? Entonces, porque se supone que el hospital tiene que ser el lugar más seguro porque hay un terremoto, un sismo, es el lugar donde vamos a acoger a los damnificados, ¿no? A los que sufren daño de la población.
Entonces, por eso es que la última vez que ha venido la empresa francesa no ha querido realizar el trabajo porque dijo hay que demoler porque está mal construido, no tiene la garantía del caso, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque justamente no hay la ética, no hay la moral, y en la mayor parte de los proyectos municipales, por ejemplo, ocurre eso. Actualmente el hospital Quillabamba también está paralizado, el hospital de Espinar, que ya se iba a comenzar a construir, ha sido paralizado porque justamente, bueno, había ganado una empresa de lugar, de Espinar, para realizar, digamos, el trabajo, pero ha sido observado, entonces han sido observados y luego, ¿cómo se llama? Y vuelves, ya, ya, ya. Entonces, han sido observados, entonces, y por consiguiente no han podido, no han sido, no se va a ejecutar, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Igual en diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo he podido participar o he podido ver de cerca en Echarati cuando era el municipio más millonario, esa vez del año 2011, del 2011 al 2014, cuando estaba Cochorrillos, por ejemplo, ha habido muchos proyectos de inversión pública que se han mal utilizado. Se ha gastado montones de dinero. Por ejemplo, han comprado esos famosos hospitales móviles que no sirven para nada, solamente han recibido la dávida y no sirven para nada porque no funciona. Son hospitales gigantes, son carros móviles que para mover hay que tener un chofer adecuado, hay que tener la motobomba, etcétera, etcétera. Entonces, y no funciona, ya están botados esos hospitales móviles que se han gastado más de 20 millones. Y si ustedes van a Echarati, lo van a encontrar botados los hospitales móviles. En la región también han comprado así hospitales móviles, etcétera, que están en cada puesto de salud, en cada centro de salud, están allí botados, que no funcionan y están valorados. ¿Cuánto se está perdiendo ese fisco? Más de 40, 50 millones. ¿Por qué? Porque no tienen la ética, no tienen la moral y simplemente hacen cualquier cosa para poder llenar sus bolsillos, ¿no? Entonces, ese es un problema real que ocurre en la actualidad. Y hay muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto de nutrición allá en Echarati, ¿no? Que estaba basado en el Bajo Urubamba, que justamente era luchar contra la desnutrición crónica, la anemia, etcétera, pero no se ha realizado nada porque simplemente el residente era un economista y el economista ha tratado de hacer lo que ha podido y bueno, no han malgastado la plata, han hecho lo que sea, no han cumplido según lo que dice el proyecto, porque los proyectos tienen sus componentes y cada componente no tiene tiene sus partidas, etcétera, y hay que cumplir tal como dice el proyecto para que se logre ese objetivo. Pero como no existe el moral, no existe ética, entonces agarran, hacen cualquier cosa y se pierde la plata, ¿no? Y se pierde la plata y hacen así en diferentes proyectos que ustedes seguramente van a ver cuando sean profesionales, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos en resumen todo el curso, ¿no? La clase de hoy día es justamente darles una visión amplia, digamos, del curso. O sea, que sepan para qué sirve este curso, cuál es el objetivo del curso y qué es lo que queremos llegar. Entonces, lo que se quiere, el objetivo central o general de este curso es estrictamente darles pautas administrativas a ustedes para que ustedes puedan manejar cuando sean cerunes, ¿no? Por eso vamos a hablar a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Entonces, a nivel micro ustedes van a manejar, van a ser los jefes de ese puesto de salud. Y en toda red de servicios de salud, ¿no? Se tienen metas que cumplir. Tenemos diferentes programas presupuestales. Tenemos el programa presupuestal materno, tenemos el programa presupuestal niño, tenemos el programa presupuestal metaxénicas, tenemos el programa presupuestal tuberculosis, tenemos el programa presupuestal VIH-Sida, tenemos el programa presupuestal metaxénicas, tenemos el programa presupuestal cáncer, tenemos el programa presupuestal adulto mayor, tenemos el programa presupuestal salud ocular, tenemos el programa presupuestal emergencias y desastres, ¿no? Tenemos el programa presupuestal SAMU, ¿no? El servicio de ambulancias, ¿no? Entonces, como ven, es todo un paquete de programas presupuestales que ustedes tienen que garantizar que se ejecute estos programas presupuestales en vuestros puestos de salud. Entonces, seguramente a todos les van a dar sus metas físicas, les van a decir, no, bueno, cada uno tiene su meta física, en cada programa presupuestal tiene una meta física. Es decir, les van a decir, ya tienen que, digamos, por ejemplo, en materno, ¿ya?
Tienen que atender el control prenatal a todas las gestantes, los 4 controles prenatales, su ecografía, su consejería, etcétera, ¿no? Ahora, el programa presupuestal niño hay que vacunar a toditos, son 11 atenciones que hay que hacer en un año, cada mes hay que hacerlo, y en eso se le da su consejería de alimentación, su consejería de crecimiento, y bueno, y sus diagnósticos, sus patologías, etcétera, ¿no? Igual el programa presupuestal cáncer, se tiene que realizar diferentes charlas, ¿no? Para cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de próstata, cáncer tacto rectal. Entonces van a decir, digamos, ustedes todos están, digamos, obligados a hacer días tacto rectales, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en el programa adulto mayor hay que hacer su tamizaje a los adultos mayores, hay que descartar su catarata, hay que darle charlas, ¿no? Hay que hablar digamos, fragilidad emocional, etcétera, ¿no? Digamos, en el programa Metaxénicas igual, en el programa Metaxénicas hay que, digamos, en este caso hay que, bueno, en las zonas tropicales como es Quillabamba, por ejemplo, hay que utilizar la trampa de Shannon, la trampa de luz, para poder hacer actividades como el índice aérico, como lo que se llama el tratamiento físico, es decir, recoger los inservibles o las chapitas o los envases donde se puede acumular agua y donde puede reproducirse el dengue o el Aedes aegypti, ¿no? De la misma forma hay que promocionar la vacuna de la fiebre amarilla, hay que hacer el seguimiento de las leishmanias, etcétera. Entonces todos tienen una metafísica y esa metafísica lo tienen que cumplir ustedes. Para eso es que vamos a hacer este curso. Entonces, acá ustedes pueden ver en el 1.2 tenemos principios y valores en la formación médica. Este principio y valores de la formación médica justamente habla de la ética, habla de la moral, habla del juramento hipocrático. Acá vamos a tocar el código de la ética médica, la deontología de la ética médica, que seguramente en la siguiente clase vamos a tener esta charla y vamos a tener que exponer o analizar, porque es el único la única vez que van a poder leer ustedes el colegio médico, la deontología, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras sanciones, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos realizar nuestro trabajo como médicos. Entonces eso está escrito en ese libro que es la deontología médica, que lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, como les digo, como es la primera y última vez que van a utilizar este curso, o van a ver este curso, en este curso que son gerencias, ¿no? Entonces, ahí vamos a tocar ese primer punto de lo que se refiere a los principios y valores de la formación médica. Bueno, ustedes como médicos deben ser líderes, ¿no? Entonces, los dos tipos de liderazgo que está en boga en este momento es el liderazgo de tipo transformacional y el liderazgo de tipo transaccional, ¿no? Entonces, el liderazgo transformacional es que el jefe se involucra con los trabajadores, hace que es un líder, ¿no? Es el que está de boga en este momento. Hace que los trabajadores se activen, hace que los trabajadores puedan, o sea, que se comprometan con su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, es un tipo de liderazgo transformacional, donde el líder forma parte del equipo, está dentro del equipo, ¿no? El liderazgo transaccional es un liderazgo de tipo vertical, es decir, solamente da las leyes, ¿no? Dice, ustedes me cumplen esto y yo les digamos, hago que se cumpla, digamos, los diferentes trabajos o metas que se tienen que realizar. En algunos casos vas a tener que ser líder transaccional, vas a tener que decir eso, ¿no? Se tiene que cumplir esto y punto. Pero lo ideal sería el liderazgo de tipo transformacional. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he entrado a hacer mi serum, he entrado a un establecimiento eh, donde donde todo el mundo se peleaba, no había un clima organizacional, no había una cultura organizacional, no había un comportamiento organizacional, o sea, todo el mundo estaba que se denunciaban entre ellos, etcétera, etcétera, se ocultaban sus fugas, se ocultaban sus his, ¿no? Se cerraban, estaban que se miraban, que se denunciaban a cada rato, o sea, era una olla de grillos, ¿no? Entonces yo cuando entro a este establecimiento que eran puro nombrados, y encima que eran nombrados eran embarados porque sus familiares trabajaban en la red, y bueno, entonces tenían por toda amistades, etcétera, y cualquier cosa llegaba más rápido que apurado los problemas a la red de servicios de salud, la convención. Entonces, cuando yo llegué, hice un pequeño análisis situacional, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? Inclusive mis amigos anteriores, o sea, los serunes anteriores que habían estado en ese establecimiento, me dijeron, no,
has escogido un mal establecimiento porque allí todo el mundo se pelea, todo el mundo está a la mira, todo lo que hace se enteran los directores, se enteran los coordinadores, etcétera, etcétera. Entonces no es un ambiente adecuado, no hay un ambiente laboral agradable. Entonces yo hice mi pequeño análisis y he logrado detectar. ¿Cuál era el problema? El primer problema era que había una señora, por ejemplo, que era proveedora de Charati. En serio, por ejemplo, no quería trabajar los lunes y martes. ¿Ya? Quería siempre tener los libros los lunes y los martes. Había otra señora que llegaba siempre tarde, ¿no? Porque tenía que entregar a su bebito, tenía que llevar al jardín y no sé qué cosas, y llegaba 9, 8:30, 9. Y había otra señora así que vivía allí, pero que sus familiares son de Puno, y que tiene que viajar a Puno a ver a su hija, etcétera. Y había otra señora que vivía también allí en mismo Santa María, y bueno, y así, ¿no? Había una pelea. Había una licenciada también que se peleaba con los técnicos, que se faltaban el respeto, etcétera, ¿no? Entonces he llegado a detectar eso. Entonces, cuando he llegado a detectar eso, entonces yo lo primero que hice, eh, le quité al jefe de personal, le dije, yo voy a ser jefe de personal, yo voy a ser el jefe, voy a hacer todo, déjame organizar. Entonces agarré y empecé a organizar. Entonces yo hablé con cada uno de ellos, dije, ya señora, ¿usted cuál es su problema? Ya, lunes, martes, ya, perfecto. Lunes y martes usted vaya a sus trabajos de charate, si no me importa, pero usted me trabaja sábados y domingos, perfecto. A la señora que llegaba tarde, ya usted señora llega tarde, pero usted me va a trabajar las 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Perfecto. Entonces, cosa que ya cubría la hora de almuerzo. De 1 a 2 ya era la hora de almuerzo, entonces ella se quedaba y nosotros íbamos a almorzar tranquilo. Con la señora que 15 días que usted se va a ir, yo me voy a hacer cargo de las gestantes. Perfecto. Entonces, los 45 días la señora estaba allí en el establecimiento atendiendo a las gestantes, viendo los partos, etcétera. Y cuando cumplía los 45 días, iba 15 días a Puno a visitar a su familia, etcétera. Y no como antes salía al mes 5 días o 4 días que no le alcanzaba para nada. Pues trabajaba de corrido, pero apoyaba en el establecimiento a nivel de gestantes, ¿no? Entonces, y así de esta forma he armonizado. Y al final, lo que era una oleada de grillos ha empezado a armonizarse. Y lo único que les he pedido, cualquier cosa que sucediera en ese establecimiento, me lo tienen que avisar a mí, que soy el jefe inmediato. Y yo ya sabré si llevo a la red, no llevo a la red, hablo con ustedes, soluciono, porque nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. No tenemos que permitir que venga la red, etcétera, porque ellos van a ser un ente netamente normativo y van a venir a sancionarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver nuestros problemas, nuestra realidad, con nuestros pacientes, con nuestro pueblo, porque nosotros vivimos en esta realidad. Entonces, ese es un tipo de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, es más o menos como este ejemplo que les estoy dando, igual ustedes tienen que ir en su establecimiento, ¿no? Entonces, yo entré y de frente me empecé a contactar con el párroco porque no tenía ambulancia, hice mi plan, dije, ¿qué pasaría si hay una emergencia? Entonces, quién va digamos, digamos, ¿cómo se llama? ¿Quién nos va a acudir? Entonces hablé con el párroco, hablé con la policía, le dije que si nos podía prestar ambulancias cuando había emergencias, etcétera. Y me dijeron, ya, gustoso doctor, si yo el párroco te puedo prestar la camioneta, la policía también te puede apoyar, etcétera. Entonces he empezado a hacer un plan, ¿no? Y en el lugar donde yo estaba, por ejemplo, era un bosque, ¿no? Era un bosque porque ustedes saben que es una zona de selva y la parte posterior del establecimiento era un bosque, ¿no? Un bosque. Entonces yo fui a hablar con el alcalde, le digo, señor alcalde, sabes que nosotros somos del centro de salud y nosotros estamos luchando contra el dengue, contra la malaria, la leishmania, etcétera, y lamentablemente yo le invito a que vea usted mi centro de salud, y en mi centro de salud es un bosque donde hay bastantes mosquitos, necesito que lo arreglen, que lo limpien, etcétera. Entonces el alcalde vino y me dijo, ya, perfecto, vamos a sembrar plátanos, vamos a sembrar paltas, lo ha hecho limpiar, todo bonito, y ha puesto sus plátanos y sus paltas y ha empezado a funcionar. Entonces, y de ahí, desde ese punto de vista, digamos, el personal ha empezado a respetarme porque empezó a decir, no, acá el doctor tiene una idea administrativa, ¿no? Y es por eso que he llegado a ser responsable de emergencia y desastre en la red de salud de convención, he llegado a ser responsable de pueblos indígenas, de todos los hermanos nativos, he llegado a ser brigadista y he llegado a ser director. ¿Por qué? Porque había o sea, se nota, ¿no? Cuando uno empieza a hacer cambios, ¿no? Entonces, lo he hecho pintar, lo he hecho poner bonito. No tenían su aniversario, crean un día de aniversario para que todos estén presentes. No tenían su patrona, he conseguido la Virgen de Fátima, he hablado con el párroco me ha regalado una pequeña estatua, nos hemos puesto allí, hemos hecho su aniversario, ya tienen su patrona, etcétera. Se ha trabajado así de la mano.
Entonces, es por eso que me han llamado a mí para la red. ¿No? Han visto, no, acá el doctor tiene una iniciativa, está transformando este centro de salud. Lo que ese centro de salud era una olla de grillos, ahora funciona, todos trabajan ok, ¿no? Entonces, algo bonito, ¿no? Entonces, por eso es importante que el médico sea líder, ¿no? Porque nosotros vamos a ser los jefes, ustedes van a ser los jefes. Porque no va a ser la jefa, la enfermera, la obstetra, no, va a ser el médico el jefe, el que va a organizar, ¿no? Por el rango académico y por todo lo demás. Entonces no sería bonito que tu jefa sea una obstetra o una licenciada, ¿no? Habiendo un médico ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan y sepan, digamos, tengan conceptos claros de liderazgo. Bueno, los indicadores de calidad en salud, ¿no? Los indicadores en calidad de salud, que es el tercer punto que vamos a tocar. Ya, mire, yo les comento, por ejemplo, como les decía, yo era responsable de pueblos indígenas amazónicas, de la red de salud La Convención. Entonces, a mi cargo estaba un pueblo que se llama Montetoni. Ese lugar, Montetoni, pertenece a los, está dentro de los Cugapacori, ¿no? Que es una tribu no contactada, ¿no? Es una tribu no contactada de raza caquinte, ¿no? Entonces, solamente en esa zona hay 200 familias. Entonces, cuando yo fui cuando fui a este centro poblado de Montetoni, que no, donde no hay tiendas, solo hay unos profesores, y lo demás, hay una posta, hay una técnica, o dos técnicos, una enfermera, y todo lo demás está, digamos, no, son no contactados, pues son nativos no contactados. Yo cuando fui a este centro poblado de Montetoni, cuando llegué, entonces, lo primero que hice cuando fui, llegué al lugar como que me llevan helicóptero de la Plus Petrol de Camisea, pues cuando llego, observo un detalle, ¿no? Que no habían abuelos, ¿no? Entonces yo digo, ¿y dónde están las personas adultas mayores? Y me sacan al jefe nativo que tenía 40 años. Yo soy el adulto mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que su esperanza de vida en ese lugar era de 40 años. O sea, no encontrabas unas personas de 50, 60, 70, 80, 90. Máximo 40 años. ¿Por qué? Porque estaban descuidados, ellos no tienen una alimentación adecuada. Allá, por ejemplo, es difícil que encuentres zanahoria, es difícil que encuentres cebolla, es difícil que encuentres repollo. No existe en esa zona. Tú vas a una tienda, no encuentras zanahoria, no encuentras cebolla, no encuentras arvejitas, no encuentras habas, no encuentras zapallo. ¿De qué se alimentan? Se alimentan estrictamente pescados, se alimentan de animales que cazan como sajinos, caimanes, etcétera, o culebras. Se alimentan de eso y con yuca, hacen su masato. Entonces, todo el mundo toma su masato, que es de la yuca, y eso es su modo alimenticio. Los bebés, a veces, cuando no tienen que comer, están tomando masato, porque masato en todas las casas hay. Entonces, y el masato es una chicha, es alcohol. Entonces, los niños están tomando ese masato y bueno, ya verán ustedes qué tipo de desnutrición hay, ¿no? Entonces encima no tienen agua potable porque ellos toman el agua del río y en ese agua del río hay estrongiloides, entonces por consiguiente están anémicos, están con desnutrición marasmática, con desnutrición de kwashiorkor, a veces una desnutrición mixta, ¿no? Entonces, bueno, normalmente las nativas dan a luz, tienen sus parteras, y sus parteras, por ejemplo, ellos no quieren hacerse atender con personas de salud, sino ellos prefieren a sus parteras, entonces agarran piedras, etcétera, rompen el cordón umbilical, se infectan, pueden morir con hemorragias, los niños les pueden dar tétanos, etcétera. Entonces, es todo, mira, es todo un indicador de salud, ¿no? Entonces, el indicador de salud nos da el tipo de calidad de vida. Y si tú quieres saber un buen indicador de salud, justamente vas a ver la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, ¿no? La tasa de prevalencia de enfermedades, etcétera, que te van a dar una idea. Por ejemplo, en Europa hay bastante abuelo. ¿Por qué hay bastante abuelo en Europa? ¿No? Si tú ves en Italia, ¿no? Hay bastantes abuelos. ¿Por qué? Porque sus indicadores de gestión o sus indicadores de salud son buenos. Por eso es que hay bastantes abuelos, por eso es que ellos llegan hasta los 80, 90 años, porque tienen buena asistencia, buena alimentación. A diferencia de Montetoni, que no llegan a los 40 años, porque justamente no hay vacunas, no hay personal de salud, etcétera. Es eso, ¿no? Es eso lo que nos indican los indicadores de salud. Cuando nosotros tocamos indicadores de salud, hablamos de eso. ¿Cuál es la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad? Eso nos indica. Y eso nos dice qué tipo de calidad de vida tiene este pueblo, ¿no? Entonces, como les digo, Montetón es así. Montetones son caquintes, son pueblos en alto riesgo, ¿no? De desaparecer esa raza, y es por eso que el Ministerio de Cultura los protege a ellos. El Ministerio de Cultura se hace cargo de esos nativos, ¿no? Y justamente yo he trabajado con ellos. En algún momento había una epidemia de diarreas, de edas, había una epidemia de iras,
Hemos ido, les hemos llevado sus sales de hidratación oral, les hemos llevado sus medicamentos, etcétera, les hemos dado en grupo, ¿no? Entonces son esos los indicadores de salud. Bueno, el otro punto es herramientas para la gestión en la salud, ¿no? Entonces, las herramientas para la gestión en salud son importantísimas para que cumplan las metas, ¿no? Entonces, tenemos a nivel macro, a nivel de macro, por ejemplo, o sea, a nivel de red, por ejemplo, o a nivel de DIRESA, ¿no? O ahora que es Geresa, ¿no? Ya es Gerencia Regional de Salud. Por ejemplo, nosotros vamos a ver ahí, a ese nivel, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos diferentes herramientas en gestión. Por ejemplo, tenemos el ROT, ¿no? El Reglamento de Organización y Funciones. Tenemos el MOD, Manual de Organización de Funciones. Tenemos el MAPRO, que es el Manual de Procedimientos. Tenemos el CAD, que es el cuadro anual de personal. Tenemos el POA, que es el Plan Operativo Anual. Tenemos el PEI, que es el Plan Estratégico Institucional. ¿No? Tenemos el POI, que es el Plan Operativo Institucional. Entonces, esas son las herramientas de gestión que hablamos a nivel macro, digamos a nivel por ejemplo, de una red de servicios de salud, en este caso la convención, o a nivel de DIRESA, ¿no? Tenemos nuestro manual de procedimientos, porque según el manual de procedimientos nosotros decimos, ¿no? En tantos días vamos a comprar tantas cosas, se tiene que gastar este dinero en tanto, etcétera, etcétera, lo que se tiene que hacer, cuáles son los parámetros, porque hay el SIGA que es una herramienta, ¿no? Que es el Sistema Informático General de Administración, en el cual se ingresan los diferentes actividades que se va a realizar, ¿no? Ya sea compras, ya sean charlas, etcétera, entonces, o ya sean viáticos, etcétera, entonces se tiene ahí puesto en el SIGA. Eso a nivel macro. A nivel micro, que ustedes van a hacer a nivel de un puesto de salud, tienen que hacer ustedes su análisis situacional de salud. En su análisis de situación de salud, que es el ASIS, ¿no? Entonces ustedes van a tener en vuestra posta, van a hacer, cada uno de ustedes tiene que hacer, por eso vamos a aprender a hacer eso, van a tener que hacer su sala situacional. Y en su sala situacional van a poner, o sea, van a agarrar un papel, y en ese papel van a poner todos los programas presupuestales que vamos a conocer a medida que vamos a ir desarrollando el curso. Entonces van a poner, ¿no? El programa presupuestal cáncer, por ejemplo, ya. El programa presupuestal cáncer dice que debemos dar a 50 personas charlas sobre cáncer de piel, por ejemplo. A 70 personas sobre cáncer de próstata, a 100 personas sobre cáncer de mama, a 50 sobre tal, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a poner en su sala situacional, van a decir, no, mi meta de cáncer de próstata es 100, ya. Entonces tendrán que dividirlo, ¿no? ¿En cuántos meses vamos a trabajar? En un año, ya, 12 meses. ¿Cuántos vamos a hacer cada mes? Ya, unos 8, unos 10. Y esos 10 se tienen que cumplir. Entonces tú dices, mi meta fija por mes es 10 de estas charlas tengo que hacer. Entonces dividirás entre el personal. Le dirás, o el médico dirá, yo voy a hacer las charlas y ustedes son sintomáticos respiratorios, por ejemplo, para descartar TBC, ¿no? Para recoger el COT ¿qué se llamó? La flema, y llevarlo al laboratorio para descartar tuberculosis. A la obstetra le dirás, tú vas a hacer vas a hacer las pruebas rápidas de VIH y de sífilis, ¿no? Entonces vas organizando de esta forma. Entonces cada mes vas analizando en tu metafísica. No vas a decir, ya hemos avanzado tanto y estamos tanto, ¿no? Entonces, de lo que era 100 ya hemos avanzado 30, 40, entonces irás cada mes, irás evaluando qué no se está avanzando y qué se está avanzando. Y si no se está avanzando, entonces tendrás que buscar una estrategia para poder realizar. Por ejemplo, para los adultos mayores, para salud ocular. Entonces harás el día que vengan a cobrar los de salud o los de los abuelitos, el día que vengan a cobrar su pensión 65, entonces hablarás con el banco, hablarás con los responsables que dan la pensión 65 porque bajan de todo sitio. Entonces, antes de que den su pensión 65, tendrás que darles una charla o tendrás que hacer detección de catarata. Entonces, con eso recién irán al banco a cobrar, porque es una estrategia. Entonces, los del banco le dirán, señores, ustedes tienen que ir a la posta, hacerse detectar su catarata, hacerse detectar sus diferentes patologías seniles, y luego vienen acá, ¿no? Entonces, algo así, por eso se buscan ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, o de los sintomáticos respiratorios, al paciente que venga le dará su vasito para que traiga su flema, su coto, lo que dicen, tienen que traer, ¿para qué? Para que se cumpla. Entonces, son estrategias que hay que analizar en ese momento de acuerdo a vuestra realidad en la cual se encuentra. Entonces, esas son las herramientas a nivel de macro y a nivel de micro, ¿no? Bueno, luego tenemos el cuadro de mando o balance score, ¿no? El cuadro de mando o balance score, justamente en el cuadro de mando es lo que nosotros lo que cada gestor debe tener
un cuadro de mando donde nos indica las metas que vamos a cumplir y cuáles son nuestro plan estratégico para cumplir esas metas. ¿No? Entonces, ustedes dirán, no, ¿sabes qué? Como les digo, gestante que venga, será gestante que se le dé toda su batería de gestante, o niño que venga tendrán que recibir su vacuna, sus charlas, etcétera, o abuelos que vengan habrá que hacer su tamizaje de catarata, etcétera, de salud ocular para descartar. Entonces, entonces ustedes van haciendo un plan estratégico. Entonces, esto se va a cumplir en tal mes, esto se va a cumplir en tal fecha o los Papa Nicolau lo haremos una campaña de Papa Nicolau, haremos una atención médica integral y, y aprovecharemos para hacer sacar Papa Nicolau a todas las gestantes, a todas las señoras en edad fértil, ¿no? ¿No? Antes que tengan 60 años, etcétera. O de cáncer de mama detectaremos, ¿no? Si tienen nódulos, etcétera. Entonces, eso es el cuadro de mando. El cuadro de mando te indica, ¿no? Cuánto es tu meta física, cuál es la estrategia que vas a utilizar y cuánto estás avanzando. No, es tu tablero de mando, que es el balance score, que también lo vamos a desarrollar cuando hagamos el curso. Bueno, tenemos la gestión de datos, ¿no? La gestión de datos está basada estrictamente en las herramientas estadísticas. Es decir, vamos a ver la prevalencia, la incidencia, el caso índice, ¿no? Entonces, eso vamos a tocar. Les comento, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba responsable de emergencias y desastres, una zona llamado por el Valle de San Miguel, ¿no? Por ese Valle de San Miguel, o sea, por Quiteni, por esa zona. Entonces, normalmente la cantidad, digamos, de infecciones urinarias era, digamos, 20 personas, ¿no? 20 era lo normal, entre 20 y 30, ¿no? Así mensual. Pero de un momento a otro, epidemiología reporta que en esa zona, en este lugar, estaba ocurriendo que había 100 casos de infección urinaria. Entonces la farmacia también reporta, está habiendo más salida de ciprofloxacino, más salida de metronidazol, más salida de gentamicina, ¿no? Entonces, el laboratorio también reporta, estamos utilizando más exámenes de orina, más o las tiras reactivas, etcétera, se está gastando más en esta zona, en este puesto de salud. Entonces se prenden las alarmas, ¿no? Dice, ¿por qué está ocurriendo eso, no? Entonces, cuando hacemos el análisis, pues mandamos a los epidemiólogos a que hagan el trabajo de campo y saquen la información, porque es que se habían subido el número de infecciones urinarias, ¿no? Entonces, lo que había pasado era lo siguiente, y lo mismo estaba ocurriendo, es lo mismo que estaba ocurriendo, pero ocurría en Calca, ya no ocurría en esta zona de Quiteni, sino en Calca ya también ocurría lo siguiente, ocurría que se habían aumentado los casos de fiebre tifoidea, ¿no? Se había aumentado los casos de fiebre tifoidea, se había disparado, digamos, si habían 30 casos, de un momento habían 100 casos, en dos lugares aislados, uno en la red norte y otro en la red La Convención. Entonces, cuando la DIRESA viene con sus epidemiólogos, etcétera, y hacen el estudio de campo, entonces detectan que se estaba presentando un fenómeno. ¿Y cuál era el fenómeno? Que se estaba presentándose la fiebre del oropuche, ¿no? La fiebre del oropuche, que es transmitido por un mosquito, estaba ocurriendo esa fiebre del oropuche, estaba atacando estas zonas, ¿cómo se llama? Y el médico lo estaba confundiendo con infecciones urinarias, porque la sintomatología era parecida a esa, ¿no? Tenían fiebre, tenían dolores lumbares, etcétera. Entonces daba el diagnóstico de infección urinaria, pero no era de infección urinaria, sino estaba ocurriendo una epidemia, que era la fiebre del oropuche. Y el mismo caso estaba pasando en Calca y en esa zona. Entonces todos hacen los estudios y no, es la fiebre del oropuche. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que se había instalado una epidemia en estas zonas por el mosquito, ¿no? El mosquito campesino, como le dicen, ¿no? Porque el mosquito de la ciudad es el mosquito pituco, el mosquito del dengue, ¿no? Entonces, así. Entonces ha llegado a que era la fiebre del oropuche. Entonces hemos tenido que trabajar con la población para controlar la fiebre del oropuche, ¿no? O sea, y la mayor parte de que tenían esas infecciones eran varones, era algo raro, porque normalmente son las mujeres las que tienen infección urinaria, pero los varones empezaban a tener ese cuadro de infección urinaria. Entonces decían, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, cuando hacemos el estudio de caso, llegamos a la conclusión que los varones realmente era un poco difícil que tengan infección urinaria, pero los varones, como son los que van a la chacra, entonces, si ese mosquito campesino estaba en zonas donde hay humedad, donde hay estiércol, entonces se ponían en contacto y eran picados por mosquito del oropuche, ¿no? Y entonces tenían esa patología. Y lo mismo estaba ocurriendo en Calca, entonces por eso se ha llegado a la conclusión que era una nueva epidemia que se estaba instalando. Entonces, para eso nos sirven
esta gestión de datos. La gestión de datos nos dice eso, porque nosotros semanal ustedes van a mandar lo que se llama el BEA, ¿no? La verificación epidemiológica, eh, ¿no? De verificación epidemiológica de vuestro sector, de vuestro centro de salud, ¿no? Entonces ustedes van a mandar, o sea, semanal van a mandar a ustedes a la red, o a su microred y su microred a la red. Van a decir, no, van a decir, no, ¿cuántos casos de diarrea hemos atendido esta semana? 7 casos, 10 casos. ¿Cuántos casos de iras? Ya, 20 casos, 10 casos. Otras patologías. ¿Cuántas leishmanias? Tanto. ¿Cuántas malarias? Etcétera, ¿no? O cuántos tuberculosis hemos tenido, tanto, tanto, así, ¿no? Entonces ustedes van a mandar eso y eso en este caso en la red, en la oficina de epidemiología va a hacer su análisis. Entonces ellos van a revisar semanal qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en ese centro poblado o en ese puesto de salud? Entonces ellos van a ver y dicen, ¿no? Y por eso se llama, digamos, la zona de éxito, que se llama, o sea, la zona que normalmente, o sea, la cantidad que normal debe haber en ese pueblo, que se espera que haya esas enfermedades, entonces tenemos eso, ¿no? Y luego tenemos, y cuando se sube ya se prenden las armas, ya. ¿No? Entonces eso ocurre, ¿no? Entonces eso ocurre, entonces eso tenemos que ver en gestión de datos. Bueno, bueno. Ya, ya, ya. No, vamos, ve. Ah, ve, ve. Tu número. Es que no, solo tengo WhatsApp, pero como ya. Yo te doy. Ya, entonces, ¿sabes qué? Entonces, eso es la gestión de datos, ¿ya? Entonces, tenemos otro que viene a ser la categorización de establecimientos, ¿no? Entonces, la categorización de establecimientos de salud, bueno, o sea, cada puesto de salud tiene un nivel, ¿no? Por ejemplo, 1-1 significa que va a haber 2 técnicos y una enfermera, ¿ya? Ahora, 2-2 o 2-1 significa que va a haber un médico, una enfermera y sus técnicos, donde ustedes van a trabajar posiblemente 2 serunes. O 2-3, o 1-3, por ejemplo, es cuando ya existe 2 médicos, existen 4 licenciadas, 10 técnicos, ¿no? Y 1-4, que normalmente son las microredes, que son ya zonas de internamiento, donde está todo el equipo completo. Ahí vas a encontrar biólogos, vas a encontrar psicólogos, vas a encontrar médicos, vas a encontrar licenciadas, ¿no? Entonces, y es un centro de referencia, vas a tener nutricionista. Entonces, los puestos de salud que están a tu alrededor de la microred, por ejemplo, en Quillabamba tenemos 7 microredes, ¿no? Hay una microred, por ejemplo, Maranura. Entonces, esta microred Maranura, entonces, ¿quiénes van a referir a esta microred? Van a referir al Centro de Salud de Santa Teresa, al Centro de Salud de Alfamayo, al Centro de Salud de Huiro, al Centro de Salud de Guayopata, ¿no? Al Centro de Salud de Suyucuyo. Entonces, ellos envían, porque son 2-1, 1-2-1, o perdón, 1-2, 1-1, hay 1-3 que es Huiro, ¿no? 1-3 que es Santa Teresa, pero también, pero no tienen internamiento, pero sí ya tienen partos porque tienen sus obstetras. Entonces, pero cuando ya son patologías graves lo envían, ¿no? Porque ya en el 1-4 siempre hay ambulancia, hay un chofer, hay una ambulancia para poder referir. Si ustedes lo refieren a esa microred y la microred ya lo hará su análisis porque ya tiene laboratorio y tiene todo lo demás, entonces va a mandar a un hospital, ¿no? Y los hospitales igual tienen sus niveles, tienen 2-1, 2-2, ¿no? 2-3, institutos especializados como el INO, por ejemplo, el Instituto Nacional del Ojo, el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Igual el Instituto Nacional Materno Infantil, ¿no? Que queda en Breña. Entonces ya ustedes entonces van viendo, ¿no? Los niveles, la categorización. Entonces en esta categorización, pues, lo que nosotros tenemos que ver es que cumplan esas, o sea, que tengan, digamos, el material necesario, los ambientes necesarios para atender a esos pacientes, ¿no? O sea, digamos, si es 1-1, entonces habrá una enfermera y 2 técnicos. ¿No? Entonces, como hay una enfermera y 2 técnicos, por ejemplo, en San Pablo, que es un centro de salud que está cerquita a Santa María, entonces ahí solamente hay una técnica, perdón, hay 2 técnicas y una enfermera. Entonces ellos no tienen patologías, lo mandan al centro de salud de Santa María, que sí hay médico, ¿no? Entonces cada uno tiene que tener su ambiente y los ambientes también están normados. Cuánto debe ser la dimensión, qué instrumentos deben tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Entonces a eso se está referido
esto es de la categorización de establecimientos de salud. Entonces, como ustedes entenderán, les he dado, a grosso modo, les he dado, digamos, una visión general del curso, ¿no? Una visión general del curso para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer en este curso, cuál es el objetivo. El objetivo es que ustedes tengan estos conceptos, los que hemos ido desarrollando, que tienen acá en la pantalla, es en realidad todo el sílabus, es lo que vamos a avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces todos deben salir con estos conceptos básicos para que cuando lleguen ustedes a vuestro CERU no se encuentren con una pared, no se choquen con una pared, sino sepan lo que van a hacer, lo que van a realizar, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, los 3 principios fundamentales de las leyes morales de la ética: la autonomía, la beneficencia, no maleficencia, la justicia. La autonomía es la decisión del paciente, el paciente es autónomo, ¿no? Hay pacientes que no van a querer, hay pacientes que no quieren que no quieren ser atendidos sus partos, por ejemplo, por personal de salud, ellos prefieren a sus parteras, prefieren a los de su pueblo, como ocurre en las comunidades nativas. Entonces ahí está la autonomía, ¿no? La beneficencia o no maleficencia, es decir, no haces daño, ¿no? Como decía Hipócrates, primum non cede, ¿no? Que dice, primero no haces daño, ¿no? Entonces Hipócrates con su juramento hipocrático, entonces no tenemos que hacer daño nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el bien, ¿no? Entonces esa es una de las leyes morales. Y la justicia significa que todos, o sea, bueno, hay diferentes, ¿no? O sea, todos tienen derecho, ¿no? No todos somos iguales, pero todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Porque uno de Camisea es diferente a uno de Chumbivilcas, por ejemplo, ¿no? O uno de Lima va a ser diferente a uno de Cusco, etcétera, ¿no? Uno de la costa con uno de la sierra. Entonces van a ser, cada uno va a tener una realidad distinta. No vamos a ser iguales, pero tenemos los mismos derechos. Todos tienen derecho a la salud, sí tienen derecho a la salud. Porque, digamos, acá en el Cusco tendrás clínicas, tendrás tomografía a la mano, tienes neurocirujanos a la mano, tienes especialistas, tienes dermatólogos, etcétera. Pero en Camisea no tenemos no hay tomógrafo, no hay radiografía, no hay ecografía, pero ese nativo tiene también el derecho a la salud, tiene el mismo derecho que ustedes, o que cualquiera. No somos iguales, son diferentes, ellos tienen otro tipo de cultura, otra vida, pero también tiene derecho a la salud, ¿no? Entonces, todos hay que tratar así, en forma equitativa, con justicia. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá un poquito para que tengan una idea, ¿no? ¿Qué significa ser líder y qué significa ser jefe? ¿No? Entonces nosotros debemos cultivar, debemos ser líderes. Por eso que desde este curso ustedes van a salir diplococos, ¿ya? Así se llama eso, diplococos. O sea, ¿qué significa diplococo? Diplococo significa dirigir, planificar, coordinar, controlar y comunicar. Es el diplococo. Entonces, cada uno de ustedes tiene que saber dirigir, tiene que saber planificar, tiene que saber coordinar, tiene que saber controlar y tiene que saber comunicar. Tienen que saber, eso es un jefe, un buen jefe hace eso. Dirige, planifica, coordina, controla y comunica lo que se está realizando o lo que se va a hacer con todo su personal que trabaja. Si a mí me ha ido bien en la red de servicios de salud de la convención cuando he sido director, porque yo era un diplococo, y pues todos me decían, ya viene el diplococo, porque yo iba y decía, voy a dirigir, voy a planificar, voy a coordinar, voy a controlar y voy a comunicar. Entonces es la función de un líder, de un jefe, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en la red de servicio de la convención, es un tema muy delicado porque manejas presupuestos, manejas todo y que fácilmente te pueden denunciar y te puedes ir a la cárcel, ¿no? Porque estás manejando presupuestos, estás trabajando en gestión pública. Pero yo en este caso, por ejemplo, yo he hecho mi comité de gestión, o sea, lo he traído a mi director administrativo, a mi asesor legal, a mi planificador, a mi tesorero, a mi planillero, a mi jefe de personal, ¿no? Entonces al jefe de tesorería, al jefe de economía y al órgano de control interno, al de OSI, entonces los juntaba, ¿no? Les decía, con ustedes vamos a hacer, ¿cómo se llama? Con ustedes vamos a hacer el vamos a hacer, es mi comité de gestión. Entonces, cuando yo quería hacer algo, cuando yo quería hacer digamos, quería hacer una obra, etcétera, entonces yo me juntaba con mi comité de gestión. El comité de gestión, nos reuníamos con el comité de gestión. Y con el comité de gestión decía, ¿sabes qué? Vamos a comprar ambulancias, por ejemplo. O vamos a hacer el centro de salud mental. O vamos a hacer la casa materna.
Entonces, comité de gestión, ya, planificador, ¿hay presupuesto? Sí hay presupuesto. Ya, a ver, asesor legal, ¿es legal lo que voy a hacer? ¿Algo me impide? ¿Algo en alguna norma me estoy transgrediendo o no me permite realizar esta obra? A ver, tesorero, ven ahí presupuesto, ¿de dónde vamos a sacar la plata, etcétera? ¿No? Al órgano de control interno, por favor, usted tiene que hacer el seguimiento que estén de acuerdo, de acuerdo al manual de procedimientos, de acuerdo a las normas, se cumpla esto. Entonces teníamos que reunir, hacer un acta, y en esa reunión discutíamos, cada uno daba su punto de vista, cada uno opinaba, y llegábamos a una conclusión, y hacíamos un acta, y ese acta se cumplía. Entonces, ese acta yo le daba a mi asesor entonces copiaba, mi secretaria copiaba, todos firmaban, entonces cosa que eso era mi protección, cosa que si en algún momento venía algún problema, yo decía, he entrado, tengo acá mis asesores, ¿no? Porque ustedes cuando son a nivel macro tienen que tener su órgano de línea. Por ejemplo, el órgano de línea de la red, ¿cuál era? Los puestos de salud, los centros de salud. Porque los puestos de salud, los centros de salud tienen que dar la atención médica a la población. ¿No? Entonces, ¿cómo manda esa atención médica? Ya, pues, ¿no? Entonces tendré que darle las herramientas. Tendré que proveerles de gasolina, tendré que proveerles de ambulancias, tendré que proveerles de insumos, tendré que proveerles de papeles, tendré que proveerles de personal, ¿no? Tendré que ver eso, ¿no? Entonces tendré que darle las herramientas necesarias para que funcione como red, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es así, entonces, que esto vemos, ¿no? Eso se trabaja así, por eso les digo que tienen que ser líderes, ¿no? Entonces tienen que ser diplococos, tienen que saber dirigir, planificar, coordinar, controlar y comunicar. Ya. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, ya, los indicadores, ahí como les decía, ¿no? Los indicadores de salud. ¿Quiénes son los indicadores de salud? La tasa de natalidad, la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad, la calidad de vida. Esos son los indicadores de gestión de salud que nos va a decir cómo está su salud, cómo está la salud en ese pueblo. Entonces, para eso yo tendré que ver mi tasa de mortalidad, tasa de esperanza de vida, tasa de natalidad. No, diré, este pueblo sí tiene un buen indicador de salud, ¿no? O tiene una mala indicador de salud porque hay bastante morbilidad. ¿Por qué hay morbilidad, no? Habría que hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué están enfermándose más? ¿Por qué hay más diarreas? ¿Por qué no tendrán agua? ¿Consumirán agua de los caños, de los pozos, de los ríos? No sé. O hay que ver, ¿no? ¿Por qué tienen infecciones respiratorias agudas? Porque no se les da abrigo, o no tienen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la defensa civil sabía repartir frazadas, etcétera, cuando había épocas de friaje, porque hay épocas de friaje, por ejemplo, ahorita estamos en época de friaje, ¿no? Entonces, como hay épocas de friaje, nosotros comunicamos mediante radiogramas, llamamos a los centros de salud, por ejemplo, de las comunidades nativas, indicando que, porque el Senami nos dice, ¿no? Esta semana va a haber friaje. Ya, entonces, nosotros comunicamos eso, ya nosotros nos informan, ¿no? Nos informan en este caso, de lo que es el CENEPRED, ¿no? Que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres y de Emergencias y Desastres, que es el CENEPRED. Entonces el CENEPRED está a la mano con el CENAMI, entonces, y el CENAMI indica, ¿no? ¿Sabes qué? Esta semana va a haber friaje. Entonces nosotros agarramos un radiograma y llamamos a los centros de salud de los pueblos nativos y les decimos, señores, indiquen a la población, hablen con los jefes que esta semana va a haber friaje, tales días va a haber friaje. Va a ser con lluvias, con vientos, etcétera. Entonces, que se cuiden, que no salgan, que no vayan a pescar, que no salgan a las chacras, y si salgan, que vayan abrigados, porque si no va a haber una alza de infecciones respiratorias agudas. Igual cuando hay, por ejemplo, cuando llegan fiestas de Quillabamba, o fiestas de Navidad, o fiestas de Año Nuevo, entonces de la misma forma, porque aumentan la cantidad de accidentes de tránsito. Entonces tenemos que estar avisando, llamando. Por ejemplo, yo cuando era director de la red, tenía que ir llamando a cada microred, ¿no? A cada micro tenía que llamar en fiestas, ¿no? Tenía que decir, ¿alguna novedad? No, ninguna, doctor. ¿Ha habido algún accidente? ¿Se ha volteado algún carro? ¿Se ha chocado algún carro? Nada, nada, doctor, todo tranquilo, tranquilo, así, ¿no? Entonces, tenía que estar monitorizando. Y a la par a mí también me monitorizaba la direza, ¿no? En la red de la convención, ¿algún problema? Ninguno, porque o sea, eso se llama alerta verde, alerta roja, ¿no? Entonces, en alerta verde, ¿no? Porque todos están en alerta verde porque sabemos que estamos en fiestas y la mayoría va a viajar a diferentes lugares a ver a sus familiares y puede que haya accidentes de tránsito. Entonces, la directa está con su radio, o sea, con su radio, está atento
a cualquier incidente que podría ocurrir, ¿no? Y para poder intervenir en forma inmediata, ¿no? Por eso cuando se voltea un carro, por ejemplo, cuando sea mi ambulancia, por ejemplo, cuando se ha caído al río, yo tenía que avisar a la tiesa, ¿no? Entonces, no llegaba la ambulancia, se había caído al río, nadie sabía nada, entonces hemos tenido que ir en búsqueda de la ambulancia que se ha caído en Baranura, al río. Bueno, lamentablemente ha fallecido mi gran amigo, el chofer, la licenciada que le acompañaba, ¿no? Entonces se ha caído, ¿no? Entonces hemos tenido que mover todo lo que es emergencias y desastres, todos los brigadistas han venido de diferentes redes, hemos llamado a la policía, han venido buzos, hemos ido en helicóptero y lo hemos encontrado al chofer en el Pongo de Mainique, ¿no? Entonces todas esas cosas se manejan en estos indicadores, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, ¿no? Las herramientas de gestión estratégica, ¿no? Acá tenemos eso, lo que les he dicho, hay que planificar, hay que organizar, hay que controlar y hay que dirigir, hay que ser diplococo. No se olviden, ustedes de acá de este curso van a salir diplococos, van a saber dirigir, planificar, coordinar y controlar, ¿no? Bueno, ahí tenemos las diferentes herramientas, ¿no? Como les he dicho, el MAPRO, el POA, el ROT, el MOT. Por ejemplo, el manual de organización de funciones, en ahí te dice, ¿no? Por ejemplo, qué función cumple los tetra, qué función cumple el médico, qué función cumple la enfermera, qué función cumple el técnico en enfermería, porque está arreglado, ¿no? No es que ustedes o es que la técnica va a hacer lo que quiera, ¿no? Ahí está en el manual de organización de funciones, en el reglamento de organización de funciones, en el ROG, en el MOC, ¿no? Entonces, o en el CAT, ¿no? En el cuadro de asignación de personal, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene que cumplir el técnico? Ya, tiene que cumplir esa función. ¿Qué función tiene que cumplir la licenciada? Ahí está, ¿no? Porque tú te lo vas a decir al técnico, vacuna, ¿no? Entonces el técnico te dirá, pero no es mi función. No, en el rojo, en el MOG, no me dice que yo vacune. Yo sí puedo vacunar perros, pero no puedo vacunar a persona humana. Tiene que vacunar a la licenciada, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque a veces ocurre eso, ¿no? Entonces a veces se les dice, por ejemplo, se les dice por a las técnicas ya vacunen. Les dicen, no podemos vacunar. Pero sí tienen que hacer vacunación canina, ¿no? Tienen que salir a vacunar perros, etcétera, hacer trampa de llano, digamos, a ir a salir, por ejemplo, lo que se llama visitas domiciliarias, tienen que ir a ver a los viejitos, a las gestantes, a los niños, tienen que ir a los pueblos, a sus pueblitos, a visitarlos, a llevar los medicamentos, a darles sus charlas, los que se llaman visitas domiciliarias, y todo esto se saca fotos, se hace actas y se da medios de verificación, se llama. Con esos medios de verificación, hay que bajar mensual a la microred a llevar ese informe, y ese informe la microred lo va a estandarizar y lo va a mandar como información a la red. Y la red mandará a la direza, y bueno, y ahí sabrán, ahí tendremos, digamos, cómo estamos cumpliendo nuestras metas físicas. Entonces, normalmente en las redes, normalmente vamos a tener dos supervisiones. Una supervisión que es a medio año en agosto, y otra supervisión que va a ser en febrero de todo el año, ¿no? Que se hace un análisis, ¿no? Entonces, más o menos en agosto se hace de medio año, cómo estamos avanzando, y en febrero se hace de todo el año, donde hay una supervisión, donde tenemos que entregar que hemos cumplido las diferentes metas, que hemos hecho el gasto necesario, entregamos los medios de verificación, que son las PECOSAS, ¿no? Las PECOSAS son el pedido de compras, ¿no? Las PECOSAS es una herramienta también de gestión, que son las PECOSAS, ¿no? Que es un documento donde tenemos el pedido de compras de los diferentes insumos que compramos nosotros, ¿no? Entonces, así funciona esto, ¿no? Entonces, si la direza informará al Ministerio de Salud, dirá que está ocurriendo, o está pasando en Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma es lo que funciona, ¿no? Las herramientas de gestión. Entonces, en vuestro caso de ustedes, lo que ustedes tienen que hacer es usar la situacional, ¿no? Es decir, agarrar su sala situacional, agarrar su FODA, ¿no? Que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Entonces, agarran de su puesto de salud y dirán, ¿cuál es mi fortaleza? Ya tengo tantas licenciadas, ¿cuál es mi oportunidad? ¿No? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Y cuál es mi amenaza? ¿No? O sea, mi amenaza será, no sé, que los pueblos son alejados, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habrá que buscar un plan estratégico. O el DAFO, ¿no? Que el DAFO también es lo mismo, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Algunas son externas y algunas son internas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Lo que les decía, el cuadro de mando, este es el cuadro de mando, ¿no? O sea, en este cuadro de mando tú tienes las estrategias, el plan estratégico de tu centro de salud, de tu puesto de salud. Entonces tú dices, no, ya, estas metas físicas que les van a dar, bueno, yo en Quillabamba les hacía dar a todos
a cada puesto de salud les daba su meta física. No sé cómo serán en otras redes. Porque lo ideal es que cada uno tenga qué cosa va a trabajar, qué cosa va a hacer. Entonces yo les decía, ¿no? Pues les decía a los de mi red, a los programas responsables, decía, tienen que dar la meta física impreso a cada puesto de salud y cada puesto de salud ya se repartirá con su personal de salud para que cumplan las metas. Ya no es que tú vas a ir a un centro de salud y vas a atender, vas a estar en tu, vas a estar en tu consultorio esperando que venga el paciente, etcétera. No, sino tú tienes que cumplir metas. Como te digo, hay metas, en esas metas hay que hacerlos. Cada programa presupuestal te da una meta, entonces hay que estar haciendo salud ocular, hay que estar haciendo charlas de promoción de la salud, de violencia familiar, de alcohol y drogas, de psicosis, etcétera, etcétera. Hay bastante que trabajar, ¿no? Entonces, por eso se les da la metafísica. Una vez que le dan la metafísica, entonces tú entras, entonces cuando tú vas a llegar a tu serum, vas a ir, yo soy el jefe de este establecimiento, por favor hágame llegar las metas físicas y vamos a organizarnos con todo el personal y vamos a empezar a trabajar porque yo soy el responsable. Porque cualquier cosa que ocurra, a mí me van a llamar y me van a decir qué es lo que, cómo estoy avanzando con mi centro de salud. Para eso son las metas físicas. Y para eso vas a hacer tu cuadro de mando, tu balance score. Entonces tú vas a decir, esto yo hago, entonces vamos a trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿no? Es la idea. Entonces, porque no quiero que lleguen a su centro de salud y no sepan qué hacer. Y después, cuando ya pasan los meses, te digo, no has avanzado nada, no has hecho nada, y te van a estar molestando, te van a estar dando tu memorándum, etcétera. Que el médico no ha trabajado, no ha organizado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que saber, ¿no? Vos llegas tú a tu centro de salud a hacer tu serum, en salto que tú tienes que hacer tu plan estratégico, ¿no? Tienes que entrar y decir, a ver, ¿hay ambulancia, no hay ambulancia? ¿Cómo, si hay una emergencia, si hay un parto, cómo lo llevo, dónde lo llevo? ¿Hay teléfonos? ¿No? Hay teléfonos de emergencia de desastres, hay teléfonos de la red, tienes que tener todos esos teléfonos, las metas físicas, cómo voy a trabajar, con qué personal estoy trabajando, y tienes que hablar con tu jefe de personal y decir, ya sabes qué, sí, para tal fecha vamos a tener una actividad y todos tienen que trabajar. Entonces tú le dices, ese día nadie está de libre, todos trabajamos. ¿Por qué? Porque muchos van a salir a las calles, porque van a repartir inclusive antiparasitarios, así. Entonces, van a repartir antiparasitarios, etcétera, albendazol, etcétera. Entonces hay que hacer, digamos, escribir en una planilla, etcétera, hay que hacer firmar, hay que sacar fotos, se va a necesitar personal. Por eso, cuando se hacen esas actividades, entonces tú tienes que organizar, pues, ¿no? En esta fecha, en este mes, vamos a tener dos actividades, la primera quincena y la segunda quincena. Este día miércoles, por ejemplo, va a ser un miércoles de la primera semana y miércoles de la última semana, a tu jefe de personal, por favor, a esos todititos tienen que estar. Todos tienen, ese día no tienen libre nadie, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer esta cosa, ¿no? Entonces, por eso tienes que llegar a ese nivel. Tienes que ser un diplococo, tienes que saber dirigir, tienes que saber planificar, tienes que saber coordinar, tienes que saber controlar que se cumplan y comunicar cualquier cosa que ocurra, ¿no? Entonces, si cumples esas reglas del diplococo, entonces te va a ir bien porque eres un buen jefe, aparte eres líder, ¿no? Te vas a inmiscuir en sus problemas, vas a hacer que funcione ese sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere de este curso. La siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la gestión de datos, ¿no? Esto de acá son la gestión de datos. La gestión de datos, como les digo, ustedes tienen que saber la tasa, la incidencia, la prevalencia, ¿no? El caso índice. Digamos, alguien se contagia con tuberculosis, ese es tu caso índice. ¿Y a cuántos ha contagiado? No sé. Entonces, tienes que ver quiénes han estado en contacto con el caso índice. El caso índice, el primer caso que ha ocurrido. Entonces, había un tuberculoso, entonces toda la familia tiene que pasar con sus sintomáticos respiratorios, es decir, hay que descartar su tuberculosis. Hay que pedirle a cada uno su coto, hay que hacerle su prueba de tuberculínica, etcétera, para descartar que este paciente haya tenido contacto. Hay que hacer el cerco epidemiológico. Y el cerco epidemiológico normalmente se hace a unas 4 cuadras, por ejemplo, del sector donde ha aparecido, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba trabajando en Pitumalca, por ejemplo, hemos encontrado un niño con sarampión. Entonces, un niño con sarampión, entonces a todo ese hemos hecho el cerco epidemiológico, o sea, a todo, alrededor de esa casa, 4 cuadras a su perímetro, a todos esos niños les hemos ido a pedir su carnet de vacunación, hemos ido a hacer seguimiento, hemos ido a ver si tenían la sintomatología, si se han contagiado o no.
porque pueda que un niño tenga varicela y haya ido a su jardín. Entonces todos esos niños van a ser el cerco epidemiológico. Entonces a todos esos niños hay que ir a visitar a su primito, sobrinito, a sus vecinitos, si se ha juntado o no se ha juntado, porque si no se va a diseminar la varicela, ¿no? Entonces se hace el cerco epidemiológico. Entonces, justamente cuando tú decides hacer el cerco epidemiológico, justamente vas a decidir hacer el cerco epidemiológico cuando tú tengas gestión de datos, cuando tú manejes la gestión de datos. Y la gestión de datos tiene que ver mucho con la epidemiología. Por eso tienes que ver con el caso índice, tienes que ver la prevalencia, tienes que ver la incidencia, ¿no? De lo que está ocurriendo allí. Entonces, tienes que llegar a ese nivel. Ese es el objetivo de este curso. Es por eso que me están contratando a mí como médico, para que justamente les dé esta experiencia que yo tengo de haber manejado una red, de haber sido partícipe de un proyecto de inversión pública como son Metaxénicas en el Bajo Urubamba, que he manejado 2 millones de soles, que he sido responsable de emergencias y desastres, y tengo bien puesto lo que se tiene que hacer en emergencias y desastres, ¿no? En capacitar brigadistas. Yo he sido brigadista y he sido brigadista en Quimbiri y Pichari, donde están los narcos, ¿no? En ahí yo me he formado. Ahí yo puedo bajar, sé bajar, sé todas sé, digamos, cómo actuar en una emergencia, cómo actuar, cómo sé las formas de cargar a un paciente que ha podido pasar un sismo, etcétera, porque yo he sido brigadista. Y es por eso que me han dado también la responsabilidad de manejar los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cuando tú eres responsable de pueblos indígenas, tienes que garantizar que esos nativos tengan salud, que esos nativos cuando sean referidos a la ciudad de Cusco, a la ciudad de Lima, bueno, tengan asistencia, tengan sus traductores. No, yo, por ejemplo, acá a Cusco he traído bastantes nativos machiguengas, yines, ashaninkas, caquintes, pero los he tenido que mandar con sus traductores, he tenido que hablar con el Ministerio de Cultura, he tenido que hablar con cada uno de ellos para decirle, con Bartolomé de las Casas, decir, estamos trayendo a un ashaninka, y este ashaninka no conoce el idioma, le van a hacer diálisis, le van a poner su diálisis peritoneal, entonces hay que enseñarles, hay que hablar con los curas para que les den una casa donde puedan estar sus familiares, hay que garantizar, ¿no? Entonces, si yo tenía que llamar, o habían, digamos, casos especiales, teníamos que llamar a Lima, al Hospital 2 de Mayo, al Hospital del Niño, al Hospital de la Maternidad, etcétera, para que puedan, para que estos nativitos puedan llegar y puedan tener una acogida adecuada, no los vas a abandonar. Por eso es responsable de los pueblos indígenas amazónicas, ¿no? Entonces tienes que ir a hablar con ellos, ver que si tienen o no tienen, cómo están. Tienes que ver las barreras geográficas, las barreras idiomáticas, las barreras culturales, garantizar eso, ¿no? Tienes que garantizar que se cumpla, ¿no? Por eso que hablamos por eso que hay este programa presupuestal de pueblos indígenas amazónicas. Entonces, como hay este programa presupuestal, entonces cuando hay un nativito, cuando vienen de esto, entonces tú tienes que coordinar con el Ministerio de Cultura, tienes que coordinar con el INS, tienes que hacer tu plan, ¿no? Entonces un plan de cómo vas a actuar, cómo vas a hacer para que esos nativos tengan sus traductores y puedan recibir una atención adecuada. Hay un responsable, en la dirección hay un responsable, en la red hay un responsable. Entonces, cuando hay esas cosas, tú tienes que comunicar, ¿no? Entonces, es todas estas cosas que hay que desarrollar, hay que ir trabajando en la gestión de datos, etcétera. Entonces, por eso es la importancia de este curso, ¿no? O sea, lo que se quiere es de ustedes, señores estudiantes, es eso, ¿no? Es lo que queremos que tengan conductas básicas, normas básicas, conceptos básicos cuando ustedes se van a enfrentar a la realidad, cuando ustedes se van a enfrentar a la población a la cual les van a asignar, y no estén cojos o no tengan conocimientos o estén haciendo lo que meramente puedan hacer, ¿no? Entonces el objetivo es eso. El objetivo de ustedes es que tengan las herramientas, ¿no? Y por eso es cuando he concursado yo para este curso, es que me han dado la confianza, porque he dicho, señor, yo conozco los 75 establecimientos de salud de la red de servicio de salud de la convención, con con todos sus ambientes geográficos, porque en la convención tenemos desde sierra, como es Vilcabamba, y tenemos el mismo Quillabamba, que es ceja de selva, y tenemos también selva propiamente dicho, como es el Bajo Urubamba, como es Camisea. Tenemos todos los microclimas, tenemos todos los tipos de pluralidad a nivel cultural, tenemos quechuas en Vilcabamba, tenemos machiguengas en Quellón, tenemos machiguengas en Camisea, tenemos ashaninkas en Quimbiri, Pichari, tenemos caquintes en Montetoni, y tenemos yineyanes en Miaría y en Sensa, ¿no? Entonces, es por eso que me han dado la oportunidad, me han dicho, no, usted es responsable de emergencias y desastres, responsable de pueblos indígenas, ha sido director de una red de servicios de la convención, usted es médico de familia, conoce la realidad, entonces tienes que guiar a nuestros estudiantes a que cumplan esas funciones.
La siguiente diapositiva, por favor. Y acá tenemos como última diapositiva lo que les decía, la categorización de los establecimientos. Ahí está categorizado cada establecimiento, ¿no? Ahí está el 1, ¿qué cosa tiene que tener? Solamente tiene que tener 2 técnicos y una enfermera. El 1, 2, donde hay médico, donde ustedes van a trabajar. La mayor parte de los servicios van a trabajar en 1, 2. Porque hay un médico, hay una enfermera y sus técnicos. Y 1, 3, que ya hay 2 médicos, ¿no? En su caso, no, en algunos lugares va a ser en 1, 3. En 1, 4, bueno, no hay serunes de medicina, ¿no? Hay serunes de psicología, serunes de biología, serunes de odontología, serunes de nutrición, etcétera, ¿no? Pero no va a haber serún de medicina porque es un centro de referencia de internamiento. O sea, ahí ya tiene que haber 3 médicos, como mínimo, y ahí se atienden partos, y ahí ya tiene que haber internamiento, hay laboratorio, etcétera. Entonces, hay mayor cantidad de personal, mayor cantidad de población, por eso hay lugares estratégicos. Y si no cumple eso, baja su categoría. Porque yo en Quillabamba quería bajar bastantes centros de salud su categoría, porque no cumplían la categoría de 1, 4. Tenía un solo médico, 2 médicos. Yo decía, no, pues no puede funcionar un centro de referencia con 2 médicos. ¿No? Entonces, o sea, uno sale del IR, uno se queda, no. ¿Y quién hace la consulta? ¿Quién hace las emergencias? Mínimamente tiene que haber 3 médicos. Uno del IR y 2 que estén trabajando. ¿No? Entonces, uno que garantice la emergencia y otro que garantice las consultas. ¿No? Porque tiene que haber un jefe también ahí y ese jefe va a ser la parte administrativa. Entonces, el jefe estará haciendo las emergencias y también estará haciendo la parte administrativa y el otro estará agarrando consultorio, ¿no? Entonces para que funcione tiene que haber mínimo 3. Pero si va a haber 2, no funciona. Entonces yo digo, no, mejor bajemos, si este era 1, 4, que sea 1, 3, porque no cumple las condiciones, ¿no? ¿No? Entonces, así se tenía que recategorizar, ¿no? Entonces, y también van a venir seguramente en algún momento, porque hay también un responsable de categorización que se conozcan los servicios de calidad, ¿no? Los servicios de calidad vienen y te categorizan. Igual de la misma forma en la parte privada también tenemos así categorización. Ahí, digamos, tú puedes abrir tu tópico será 1, 1, donde tú haces tus suturas, cosas menores, sacas uñero, etcétera, pero no hay internamiento, no hay uno. Entonces habrá 1, 2, ¿no? Entonces 1, 2 habrá un médico, habrá una licenciada, bueno, ¿no? O 1, 3 ya tendrás más médicos, ya tendrás solamente consulta externa, ya 1, 4 ya tendrás internamiento. Entonces, cada clínica tiene así, o sea, tanto en la parte privada como en la parte pública también se categoriza. Y eso el responsable es de los servicios de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo en el mes del otro año, en diciembre y parte de enero de este año, yo era responsable del COVID en la Municipalidad de Espinar. Y entonces en la Municipalidad de Espinar, a mí me han contratado para hacerme cargo del COVID. Pues como me he hecho cargo del COVID, entonces yo tenía mi canal televisivo, salíamos con un programa que se llama Coronavirus Mantaguilla, en quechua, que se hablemos sobre el coronavirus, ¿no? Entonces yo saqué ese programa, entonces al alcalde le dio por ejemplo, su COVID, ¿no? Y se fue a Arequipa, internado, todo lo demás, ¿no? Entonces, el alcalde muy emocionado me dijo, hay que comprar un tomógrafo. Hay que comprar un tomógrafo que es importantísimo para mi pueblo. Tengo la mina de Antapacay, me está dando más de 20 millones para el tema de salud. Quiero comprar mi tomógrafo. Quiero tener en mi pueblo mi tomógrafo. Entonces, ¿a quién hemos recurrido? Hemos recurrido a los servicios de salud. Entonces, hemos ido a decirles, ¿sabes qué, señores? Vamos a comprar. Pero no nos han dado el pase. Porque si no te dan el pase, entonces, y si tú gastas, haces malversación. Y malversación, viene el órgano de control interno y te denuncia. Y fácilmente te vas a la cárcel, ¿no? Entonces, no nos han dado el pase, entonces no hemos comprado. ¿Por qué? Porque nos ha dicho, no, ¿qué van a hacer con el tomógrafo? Lo van a utilizar y después va a estar como un elefante blanco. Mejor tendrían que donarlo al hospital. Pero el hospital decía, bueno, el mantenimiento, ¿quién lo va a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un problema, ¿no? Entonces, por eso les digo acá en esto que les hablo de la categorización, entonces acá se categorizan, cada establecimiento de salud se categoriza y cada uno tiene su función, cada uno tiene que cumplir de acuerdo a su categoría, a su nivel de categoría. Bueno, jóvenes, entonces, este curso que vamos a llevar de gerencia de servicios de salud, bueno, en realidad, eh, si cumplen sus trabajos, van a tener buenas notas, ¿no? Porque no vamos o sea, no les voy a preguntar, pero no, porque no les voy a tomar un examen, ¿no? Entonces, vamos a la primera nota, porque como es 3 créditos, se te dan 2 exámenes. Entonces, la primera nota va a ser la participación de cada uno de ustedes, el cumplimiento que hagan, o sea, tienen que cumplir el trabajo que van a realizar, que los voy a dar, ¿no? Para que ustedes puedan,
para que ustedes podamos discutir, ¿no? Podamos hablar, podemos dialogar en grupo, ¿no? Entonces, en grupo vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar, por ejemplo, de la deontología médica. Vamos a hablar del Código de Ética Médica del Perú. Entonces, el Código de Ética del Médico del Perú nos dirá, ¿no? Podemos dar recetas, podemos dar certificados, no podemos dar certificados, podemos digamos, hacer chamanismo, por ejemplo, está permitido, por ejemplo. Alguno de ustedes puede ser chamán, por ejemplo. O sea, qué dice, por ejemplo, el código de ética? ¿Qué dice la deontología médica? ¿Qué dice, no? ¿Qué dice sobre los chamanes? Estará permitido porque hay muchos médicos que toman esa actitud de ser chamán, ¿no? De, de poder, de curar, con marihuana, o no sé, o con coca, con humo y no sé con qué cosas, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no? Puede haber. Entonces, qué dice el código de ética respecto a eso? ¿Qué dice el código de ética cuando tú das un certificado, cuando no lo has atendido? ¿Qué dice, no? O sea, ¿hasta qué punto es, no? Entonces ahí hablaremos de las sanciones, hablaremos de nuestras funciones, hablaremos cómo está organizado, hablaremos de los derechos humanos, de la primera generación de los derechos humanos que se refiere justamente a los derechos políticos y civiles del ser humano, es decir, el derecho a la vida. Hablaremos de la segunda generación, que vamos a hablar estrictamente de los derechos económicos, y hablaremos de la tercera generación, que son los derechos de solidaridad, de solidaridad, ¿no? De la población, de la vida, de la justicia. Entonces, tocaremos diferentes puntos, aunque cada uno de ustedes va a hacer un pequeño resumen, un pequeño trabajo, entonces van a buscar artículos, y en esos artículos van a dar su opinión, les van a dar una opinión, ustedes van a sacar su propia conclusión y van a poner sus autores también, ¿no? He leído tal autor y mi conclusión es esta, ¿no? Entonces, respecto al trabajo médico, respecto a la relación médico-paciente, etcétera, etcétera, entonces he leído tal autor, tal libro, tal tesis, no sé, o tal revista o tal estudio, y he llegado a esta conclusión, y bueno, ¿no? Y lo compartirán entre todos para que tengamos conceptos básicos de este tema, ¿no? Entonces, más o menos Doctor, a eso va el tema. Sí, doctor, ¿esta va a ser un tipo de tarea para el aula virtual? sí, Ya, ya, doctor, ya. listo. Entonces, más o menos vamos a trabajar así, ¿ya? Y por último, entonces, si cumplen, entonces la mayoría tendrá P17, 18, ¿no? Entonces, ahora, para quién tiene 19, quién tiene 20, entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Les tomaré un examencito de la residencia, de las preguntas tipo residencia, de las preguntas del ENAM, bueno, para como segunda nota, ¿no? Entonces, revisaremos también un poquito de qué cosa preguntan en la residencia, qué cosa preguntan en el ENAM respecto a lo que es servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso para que también les sirva cuando ustedes postulen a la residencia o vayan a dar su examen del ENAM, ¿no? Entonces, más o menos es la visión que les estoy dando, jóvenes, ¿no? Entonces, es lo que quiero, ¿no? Lo que quiero. Seguramente la siguiente clase ya voy a tener la lista de todos ustedes. Mañana mismo voy a tratar de ingresar a la aula virtual, voy a comunicarme con los responsables para que ya trabajemos a nivel de aula virtual, ¿no? Entonces, más o menos está basado, eso es lo que queríamos, lo que quería compartirles el día de hoy, es la clase introductoria del curso, y les he dado una visión general del curso, ¿no? Una visión general del curso para que ustedes sepan a qué cosa es lo que queremos y cuál es el objetivo de este curso, qué es lo que queremos aprender y qué es lo que nos va a servir en nuestra vida profesional. Ya, si alguno de ustedes se anima a hacer residencia en administración de salud, bueno, ya entonces seguramente va a tener mejores luces respecto a este tema, ¿no? De hablar de esto, ¿no? De acá. Pero ahorita estamos pensando en vuestro salud y estamos pensando en lo que podrían ustedes utilizarlo cuando trabajen, ¿no? Cuando trabajen en la parte administrativa o se hagan cargo de la parte administrativa, porque tal vez alguno de ustedes va a llegar a ser director médico, ¿no? Por ejemplo, miren, ahorita el gerente de salud, pues es mi compañero, ¿no? Eh, mi compañero en mesa, pues es mi compañero, ¿no? Él es médico general, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, él ha llegado a ser director de Solidaridad Nacional, ¿no? De esta clínica que queda en Larapa, o acá también que se llama en la Plaza de Pajamaru. Entonces le han dado ese cargo de ser director médico, y lo ha llevado bien, lo ha hecho bien, ¿no? Ha hecho sus campañas, ha tercerizado los diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo,
le ha dado a alguien, le ha dado, por ejemplo, otorrino, a otro lo ha tercerizado oftalmo, a otro lo ha tercerizado dermatología. Entonces ellos pagan mensual al director médico en este caso, ¿no? A mi compañero Carlos Mesa le pagaban, y los otorrinos ya, y el que ha tercerizado otorrino, pues ya contrataba a sus otorrinos, y ya pues tenía ahí, ¿no? Sus consultorios, hacen su lavado de oídos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, como le ha ido bien, entonces ha trabajado en salud, y cuando estaba en salud se conocí con la Molinelli, que era la, la directora de salud, y lo ha nombrado como gerente, ¿no? Y es gerente ahorita, ¿no? Y bueno, entonces, así, ¿no? Entonces, así son las cosas, ¿no? Entonces, así van subiendo y van tomando cargos, ¿no? Pero entonces, para eso les estamos preparando si es que algún día ustedes van a asumir algún cargo administrativo. O si no lo van a asumir un cargo administrativo, por lo menos en su serum, para que cumplan cabalmente cuando sean ustedes jefes de ese puesto de salud, y bueno, y tengan herramientas para poder desenvolverse. Entonces, Doctor, eso es... Sí, doctor, antes que me olvide, el sílabus me están pidiendo los chicos. ya, yo te lo voy a pasar, ¿ya? A Ya, ver, doctor. pero te lo pasaré mañana, te lo pasaré, Sí, sí, ¿ya? doctor, no hay problema. Otra pregunta que me están haciendo es si las tareas nos los va a dar usted el martes o lo va a subir al aula virtual. A ver, voy a ver el tema, cómo funciona esto del aula virtual, porque de verdad es la Ay, primera ay, vez que ay, estoy estando en la universidad. ay. No se preocupe, Entonces voy a ver doctor, nosotros le vamos a ayudar. ajá. Entonces tal vez lo suba al aula virtual o coordino contigo, no sé, pero voy a ver el mecanismo, ya déjeme Ya, empapar en ese doctor. tema del aula virtual, y luego, ¿no? Lo subiré. Pues, bueno, supongo que mañana ya estaremos en aula virtual, no creo que pase de mañana, y Ya, ya vamos a estar doctor. más tranquilos para trabajar aquí y Claro. hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Si los, doctor, le sugiero que si las tareas van a ser los martes, siempre tiene que dar una fecha límite en el aula virtual, porque si no se cierra y ya no podemos subir las tareas. Ah, Por ya, ejemplo, ¿no? ya, Si usted nos da la tarea el martes, tenemos, ya, o sea, tiene que dejar en el aula virtual hasta el viernes, se cierra a las 11:59 de la noche, y si chico que ya. no ha subido su tarea ya no se considera, algo así. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, por eso veré las normas, me haré guiar este tema, y bueno, y ya pues, ¿no? Y entonces nos ponemos en línea de acuerdo a las reglas del aula virtual. Listo, doctor. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, entonces, jovencitos, eso era la idea central. Compárteles las diapositivas, por favor. La siguiente clase Sí, vamos doctor. a tocar el primer tema, que es ética y moral. Ok, ¿Ya? Entonces, doctor. si pueden revisar ustedes, no sé, por ahí, entonces, algo de ética, moral, etcétera, revísenlo, porque la idea es eso, ¿no? La idea es compartir conocimientos. La idea de esto es la transferencia de conocimientos, ¿no? Hay que transferir conocimientos, y para transferir conocimientos, bueno, en este caso serían conocimientos explícitos, porque hay dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento que no está escrito en los libros, que solamente lo tienen cada uno en su cabeza individualmente, porque, por ejemplo, hay muchas personas que se acomodan, ¿no? De acuerdo a su realidad, ¿no? Entonces, ellos tienen que cumplir una función, y de acuerdo a su realidad hacen su propio conocimiento, que no está escrito en los libros, sino que solo lo tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees que nosotros hemos luchado en el Bajo Urubamba? ¿Cómo crees que hemos luchado la salud con los nativos? A ver? ¿Cómo crees que hemos luchado? O sea, allá la gente no quiere ir a trabajar, es muy lejos, hay serpientes. Por ejemplo, había una serú, por ejemplo, que ha regresado al Cusco llorando y renunciando porque había una rana que no lo dejaba tranquila, ¿no? Entonces entraba a ducharse, y en esa ducha que había una ranita, porque allá hay ranas pequeñitas, y como había agua, entonces todas las ranitas salían y empezaban a saltar. Y la señorita, que toda su vida ha vivido en una casa residencial por el centro de acá de Cusco, y cuando ha llegado allá le ha chocado, porque hay murciélagos, hay ranas, hay serpientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que nosotros hemos hecho como una estrategia para para que esos pueblos indígenas tengan personal de salud? ¿Y sabes qué cosa hemos hecho? Lo que hemos hecho es lo siguiente: a todos los curanderos nos hemos vuelto técnicos en enfermería. Ya, entonces hemos agarrado a los curanderos a los curanderos
a los chamans que habían ahí en cada pueblo, ya, y le hemos dicho, sabes que desde hoy día, ellos no han estudiado, no tienen primaria ni secundaria, no conocen colegio. Ya solo hemos dicho, ya sabes que ustedes van a formar parte del personal de salud de la red de la convención, y ustedes van a ser los técnicos en enfermería, y les vamos a capacitar en medicación para IRAS, EDAS, para lo más importante, partos, emergencias. Entonces los hemos capacitado, les hemos con sus traductores, les hemos dicho que tienen que dar esto, este medicamento, etcétera, etcétera, y se han quedado, y ahora son nombrados, son técnicos sanitarios. Entonces, pero no han estudiado nunca, ellos jamás han estudiado, no han entrado a una universidad, no han entrado a la escuela, no tienen ni primaria, pero eran los chamanes y eran los que vivían allá, y gracias a ellos, como tengo muchos amigos en todas esas zonas, como tenemos cuando yo voy allá, por ejemplo, tenemos varias parteras, ¿no? Entonces, que son nativas, y nos hemos vuelto obstetras, nos hemos vuelto parte del centro de salud, les pagamos. Entonces ellos aparte que ellos viven en esa comunidad y que la gente los confía, entonces ellos estaban ya en el centro de salud, estaban atendiendo los partos y ellos eran el enlace para el nuevo personal médico que iba allá, entonces ellos les garantizaban, hablaban con la población, eran sus intérpretes, porque imagínate que tú te vayas ahorita a trabajar a ver con los gines y tú no sabes nada de gine, entonces ¿cómo vas a trabajar? No los vas a entender. Entonces había alguien que tenía que traducirles, y ese que traducir eran esos chamanes que nosotros nos hemos puesto a los centros de salud, y ellos son tus traductores. ¿Qué pasa si te mando a Puerto Rico? En Puerto Rico, por ejemplo, ellos son Incas, y tú no sabes nada de Inca, pero eres médico, pero necesitas un traductor. ¿O qué pasa si te mando a Miería? En Miería hay puro Gines, Llanes. ¿O qué pasa si te mando a Montetón? En Montetón hay puro Caquintes, y tú no sabes el idioma Caquinte. ¿No? O te mando a Vilcabamba y los quechuas, y tú no sabes nada de quechua. Entonces, sí, alguien tiene que traducirte, ¿no? Entonces, sí, eso sí, el plan estratégico que yo he utilizado, y por eso que yo de la red de salud, la convención, he salido a aplaudir, hasta ahora quieren que regrese como su director, porque yo les he puesto sus ambulancias, les he puesto su casa materna en Paballo, y les he puesto su centro de salud mental en Ulpipata, que ahora tienen sus psiquiatras, tienen sus psicólogos, y sus médicos familiares, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja cuando uno es diplococo. Por eso ustedes tienen que ser diplococos, porque tienen que saber dirigir, planificar, coordinar y controlar. Ya bueno, jóvenes, entonces con esto termino y buenas noches. Listo, Dafita.